Miren acá. Acá tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si estás por la calle, andando por la calle, así, estás acá un día de paseo familiar y te ves un letrero, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Claro, es un corte, es una corte sagital de una cabeza, ¿no? En la mitad derecha de una cabeza, corte sagital, ¿verdad? Correcto, muy bien. Donde se ve la cabeza, pues, y por supuesto el sistema nervioso central. Acá vemos nosotros la médula espinal, ¿correcto? La médula espinal. Y ya metiéndonos a través del agujero magno, entramos a la zona del encéfalo, ¿verdad? Muy bien. Continuando la médula hacia arriba, nosotros vamos a tener el tronco encefálico, ¿no? Esta porción de acá, ¿qué es? El bulbo, o bulbo raquídeo también le llaman así, el bulbo, correcto, o médula oblongada, correcto. Es cierto, porque los americanos a la médula le dicen cordón espinal. Cuando tú dices médula, los americanos tienen bulbo. No te van a entender médula, o médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es, la médula, el bulbo raquídeo. ¿Estamos de acuerdo? El bulbo. Muy bien, este es el bulbo. Encima del bulbo, ¿quién está? La protuberancia o puente, ¿no? De lo cual la parte más anterior que sobresale, pues se llama protuberancia, pues porque sobresale, esto se llama el rodete, ¿no? El rodete protuberancial o rodete piramidal también se llama, ¿ok? Perfecto. Y encima de protuberancia, ¿qué tenemos? Pues el mesencéfalo. El mesencéfalo, el autor le ha faltado, los que han diseñado esto, les ha faltado pintar hacia acá atrás, porque esta parte de acá también pertenece al mesencéfalo. El mesencéfalo, al corte, claramente se nota que es atravesado por un conducto. Hay un conductito en sentido vertical que atraviesa un mesencéfalo. ¿Cómo se llama ese conducto? El acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. ¿Ok? Si no te acuerdas el nombre, es acueducto mesencefálico. Y vale. ¿Ok? El acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, ¿qué función tiene? Perfecto, va a comunicar al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿ok? Y por él circula, pues transita LCR, líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando yo veo el mesencéfalo, veo el famoso acueducto de Silvio. La porción de mesencéfalo que está delante del acueducto y que acá han pintado, esos son los pedúnculos cerebrales. Esos son los pedúnculos cerebrales. Y la porción del mesencéfalo que está detrás del acueducto y que acá no han pintado, ¿cómo se llama? ¿Qué había detrás del mesencéfalo? ¿Qué hay en la cara posterior del mesencéfalo? ¿Se acuerdan? Colículos. Los colículos, muy bien, los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Colículos o tubérculos cuadrigéminos. Por eso esta porción que está atrás se le llama la placa cuadrigémina o la placa tectal. Tectal viene del latín tectum, techo, porque estas forman el techo del mesencéfalo. ¿Quedó claro? Placa tectal, placa cuadrigémina. Eso también se ven en las resonancias, ¿no? Perfecto. ¿Me han entendido? Entonces, bulbo, protuberancia o puente, el rodete protuberancial, el rodete pontino, es lo mismo, y acá mesencéfalo. El acueducto mesencefálico, acueducto de Silvio, comunica tercer con cuarto ventrículo, por delante pedúnculo cerebral, por detrás placa tectal o placa cuadrigémina. ¿Me han entendido? Perfecto. Muy bien. Ahora, detrás de protuberancia y bulbo, vemos que acá hay un espacio. ¿Qué espacio es este? Ese es el cuarto ventrículo. Que claro, este es un corte sagital. Cuando uno ve el corte sagital, el cuarto ventrículo tiene forma triangular. Pero si yo lo viera de atrás, si lo veo de atrás, tiene forma de un rombo. Por eso es que clásicamente le decían la fosa romboidea. La fosa romboidea es lo que ahora se conoce como cuarto ventrículo. Bien, el cuarto ventrículo tiene un piso y tiene un techo. ¿Quién forma el piso del cuarto ventrículo? Así es, la cara posterior de la protuberancia y del bulbo. Eso no es inferior, Así es. Lo que pasa es que es desde la óptica del disector. El disector aborda de atrás, corta el vértice del veloso, abre y te encuentras en tu base. Entonces, lo que cubre es el techo y lo que encuentras al fondo es el piso. Esa es la vista del disector. Entonces, no necesariamente porque esté abajo, ¿no? Ni arriba. No, está bien.
Entonces, te he hecho hasta la idea, lo que cubre, piso, lo que está al fondo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, eso es el cuarto ventrículo, ¿ok? El piso lo forma, repito, la cara posterior de protuberancia y bulbo. Entonces, cuando uno ve de atrás el cuarto ventrículo con forma de un rombo, este rombo está formado por dos triángulos. El triángulo superior se dice el triángulo pontino y el triángulo inferior, el triángulo vulvar. ¿Quedó claro? Muy bien, eso es piso. El techo. ¿Quién forma el techo del cuarto ventrículo? No. El cerebelo no directamente, el cerebelo está encima del techo, pero el techo verdadero del cuarto ventrículo lo forman dos membranas, que acá no las han señalado, dos membranas. ¿Cómo se llaman? Perfecto, muy bien, doctora. Los velos medulares. Los velos medulares. Son dos membranitas, velos medulares. Si una está arriba de la otra, ¿cómo se llama? Velo medular superior y velo medular inferior. Cada una es conocida por su epónimo, cada una tiene un epónimo, es decir, un nombre propio. El velo medular superior se conoce como la válvula de Wiesen's. Se pronuncia Wiesen's, pero se escribe Wiesen's, es decir, B-V-I-E, U-S-S-E-N-S. ¿Me entienden? V-E-U-S-S-E-N-S. Wiesen's. Yo me acordaba de esa válvula de Wiesen's con S, termina en S, Wiesen's, velo medular superior. ¿Ya? Y el de abajo, el velo medular inferior, se llama la válvula de Tarín. Tarín, así como suena, T-A-R-I-N. T-A-R-I-N, Tarín, ese es el velo medular inferior. Es fácil, Tarín inferior. ¿Estamos de acuerdo? Wiesen's, velo medular superior, Tarín inferior. ¿Estamos claros? Súper fácil. Un detalle interesante, ellos forman el techo del cuarto ventrículo. El velo medular superior es una membrana cerrada, no tiene orificios, es una membrana cerrada. Pero el velo medular inferior, la válvula de Tarín, tiene tres orificios, tres aberturas, tres orificios. ¿Qué función tienen esos orificios? Permiten que el LCR, el líquido cefalorraquídeo, salga del cuarto ventrículo y entre al espacio por donde va a circular. ¿Cómo se llama? Por el espacio subaranoideo. Ustedes saben que el LCR circula por el espacio subaranoideo. Pregunta clásica. ¿Por dónde entra el líquido cefalorraquídeo al espacio subaranoideo? Pues esas aberturas que están en el velo medular inferior. Claro, que tienen nombre también. Son los agujeros laterales y el agujero medio. Los laterales, LD, Luschka. Los agujeros de Luschka. ¿Correcto? Agujero Luschka. L-U-S-C-H. L-U-S-C-H-K-A. L-U-S-Che, también podría decirlo así. Che, C-H-K-A. ¿Estamos de acuerdo? Agujeros de Luschka. Son laterales. L, lateral Luschka. Y el medio, descrito por el francés François Magendie, que se escribe agujeros de Magendie, con G de gato, Magendie, con G, ¿ya? El agujero de Magendie, o Magendie, como quieras decir, es el agujero medio. Mira qué fácil, laterales Luschka, medio Magendie. ¿Estamos de acuerdo? Son epónimos que se manejan bastante en neurociencia. Entonces, el velo de Wiesen's, el velo de Tarín, la válvula de Wiesen's, la válvula de Tarín, los agujeros de Luschka, el agujero de Magendie. ¿Estamos claros? Los agujeros de Luschka y Magendie están en el velo medular inferior, en la válvula de Tarín, y permiten el paso de LCR del cuarto ventrículo y entre al espacio subaranoideo. ¿Estamos claros? Muy bien, esa es la importancia entonces, ese es el techo del cuarto ventrículo. Y finalmente, ya sobre el techo del cuarto ventrículo que encuentro, el cerebelo. Como este es un corte por la mitad, es un corte medio sagital, ¿verdad? Esta parte central del cerebelo, ¿cómo se llama? El vérnix.
¿Se acuerdan que el cerebelo tiene una parte central que se llama vérmix y a los lados los hemisferios cerebelosos? Así es. Este es un corte a nivel del vérmix cerebeloso. ¿Estamos claros? Un corte a nivel vérmix cerebeloso. Y cuando yo veo el vérmix, siempre digo, el vérmix cerebeloso tiene forma de una flor, ¿no? O un árbol, ¿no? ¿Me dejo entender? Una flor de 9 hojas. De 9 hojas. Así de claro. ¿Se entiende? Después una margarita, ¿no? 9 hojas, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perfecto. Una flor de 9 hojas tiene el vérmix cerebeloso. Entonces, como estoy trabajando acá, también lo que observo acá claramente es que el cerebelo tiene una capa de corteza, una corteza cerebelosa, que está hecha de sustancia gris, ¿verdad? Y en el interior sustancia blanca, ¿correcto? La corteza cerebelosa, los profesores de histología seguramente les han enseñado. La corteza cerebelosa, ¿cuánta capa tiene? Eso es bien conocido, bien conocido. 3 capas. La granulosa, la molecular y la de la zona de las células de Purkinje. Perfecto, pero digamos, ¿cómo van de afuera para adentro? Está muy bien, las capas están correctas, pero la más externa es la molecular. Granulosa, zona de Purkinje y molecular. Claro. Y adentro se afuera. La más externa es la molecular. Ah, claro. La capa media es la capa de células de Purkinje y la capa más profunda es la granulosa. ¿Ok? En ese orden. Está muy bien. Entonces, ¿quedó claro? Ya, estas células de Purkinje son conocidísimas. ¿Eh? ¿Qué neurotransmisor producen? GABA. Son GABAérgicas. Son inhibitorias. Perfecto. Son inhibitorias. Las células de Purkinje son células inhibitorias. Y son GABAérgicas, productoras de GABA. ¿Qué significa GABA? Ácido gamma aminobutírico. Muy bien chicos. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia. ¿Y cuál es el excitatorio por excelencia? El glutamato, ¿no? Que viene de un aminoácido esencial, el aspartato, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya son detalles de la neuroquímica, como decimos, ¿no? Pero ya es otra historia, si no ahorita me explayo por todas las áreas y prefiero acá simplemente la anatomía, ¿no? Entonces, miren, empezamos nosotros acá. El vérmix es su corteza con sus 3 capas, no te olvides, y la sustancia blanca. La sustancia blanca, como tiene aspecto así arborizado, los antiguos anatomistas, como el famoso Barolius, le puso el nombre de árbol de la vida. El árbol de la vida. Eso fue un experimento que hacía Barolius con palomitas, pero que lamentablemente pues estaba en un error. Es decir, esto no tiene nada que ver con la vida, no tiene centros vitales ni nada. Los centros vitales están en bulbo. Los centros vitales están en bulbo. Correcto, cardios están en bulbo. Probablemente Barolius, al momento de punzar el vérmix cerebeloso en las palomitas, salud. Correcto, el vérmix en las palomitas se le iba a la mano y punzaba el bulbo y la palomita se moría. Y creía pues que el centro de la vida estaba en el vérmix cerebeloso, ¿no? Hoy en día, los tratados de neurociencia ya no le llaman árbol de la vida. ¿Cómo le llaman ahora? ¿Cómo es el nombre actual de la sustancia blanca cerebelosa? Se le dice centro medular del cerebelo. Centro medular del cerebelo, así le llaman. El nombre actual de la sustancia blanca cerebelosa es centro medular del cerebelo. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que se ve claramente. Y además tiene forma así como 9 hojas, ¿no? Entonces, empezando, miren, voy a empezar, como estoy trabajando con la mitad derecha, voy a seguir el sentido de las agujas del reloj. Sentido horario. Voy a empezar de la parte más anterior del hemivérmix superior. Y luego voy a continuar así. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo se llama la parte más anterior del hemivérmix superior? Língula. Perfecto. ¿Cuál sigue? Lobulillo central. Luego la parte más alta, culmen. ¿No? Culmen. ¿Ok? No se distingue muy bien, pero estoy tratando acá de analizar. Sí, pues la língula está acá muy pegadita. Lobulillo central, culmen es la parte más alta. Luego del culmen, ¿qué sigue? Claro, luego sube, viene la bajada, ¿no? Declive, y finalmente acá sí se distingue bien el folium. Ajá, folium, ¿correcto? Entonces, no me acordaba cuando usted decía Lilo Cudefo. Lilo Cudefo, língula, lobulillo central, culmen, declive, folium. ¿Cómo? Lilo Cudefo. Língula, lobulillo central, la sílaba inicial de cada uno.
língula, lobulillo central, culmen, declive, fondo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la parte más anterior del hemigremio superior? El que está apoyado sobre el velo medular superior. La língula. La língula está apoyada sobre el velo medular superior. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál es la parte más alta? El culmen. Ya eso se acuerdan. ¿Ya? Para la teoría, todos los nombres, pero para la práctica es fundamental. Porque les cuento, hay niñitos que desgraciadamente nacen con un tumor en el sistema nervioso central, un tumor de origen germinal, un tumor de origen embrionario. El famoso, ¿han escuchado el méduloblastoma o neuroblastoma? Es un tumor de células germinativas que aparece en línea media del sistema nervioso. Y en estos niñitos pues, es un tumor muy agresivo. No es maligno desde el punto de vista cancerígeno porque no hace metástasis, pero sí es muy agresivo y mata al paciente. Es un tumor que aparece en cerebelo. Es una pregunta clásica de examen de concurso, ¿no? Una pregunta clásica de neurocirugía es ¿el méduloblastoma en qué órgano aparece con mayor frecuencia? Porque puede aparecer en cualquier órgano de línea media y con mayor frecuencia aparece en cerebelo. ¿Ya? Y aparece en la língula. Y cuando la língula comienza a crecer producto del tumor, comprime a quién? Comprime al velo medular superior y te cierra el cuarto ventrículo. Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente? El LCR se acumula arriba, hidrocefalia. Hidrocefalia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ese es un detalle interesante. Por eso la língula siempre se le tiene mucha consideración, mucha revisión con la língula, ¿ok? Y el culmen conocidísimo de la parte más alta. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. Luego tenemos en la parte inferior, continuando, ¿no? ¿Se acuerdan que la língula lo dice entre el culmen, declive, folium? Continuando tenemos el tuber, se pintó, pirámide, la úvula y el nódulo, ¿no? Tuber, pirámide, úvula y nódulo. ¿Correcto? Siguiendo el orden. Entonces, acá los conocidos son, por ejemplo, la úvula, porque al igual que la garganta tenemos la úvula en el centro y a los lados que tenemos las amígdalas, igualito. Yo tengo la úvula acá y en los hemisferios hay dos bultitos. Este bultito que sobresale abajo, bueno, no se ve bien. Los bultitos abajo son las amígdalas del cerebelo, que son dos masas nada más, ahí están. ¿Puedes ser las amígdalas? No se ve, yo pensaba que este es hueso. No se veía, pero están más laterales, ¿ok? Y por eso, y el nódulo, que también es conocido, el nódulo está justo detrás del velo medular inferior. ¿Ok? El nódulo es parte de un lóbulo, que es el lóbulo flóculo nodular, se llama así, flóculo nodular, y que es la porción más antigua del cerebelo, desde el punto de vista filogenético y ontogenético. ¿Cómo se llama eso? Arquicerebelo. El arquicerebelo, ¿no? Los americanos ya le cambiaron de chapa, ya no le llaman arquicerebelo porque suena muy antiguo, dice. Dice, ahora se llama vestíbulo cerebelo, le dicen. El vestíbulo cerebelo, porque aquí cerebelo muy alto, muy antiguo. Le llaman el vestíbulo cerebelo. Y si tú dices vestíbulo cerebelo, rápidamente razonas. ¿Con qué fue? Equilibrio, postura antigravitatoria. Ese es el famoso nódulo, ¿ok? Bien, productores. Entonces, ahí está. Esta es la famosa tienda del cerebelo, ¿no? El tentorio. ¿Qué es eso? Es duramadre. Es un tabique de duramadre que separa el cerebelo del lóbulo occipital del cerebro. Y bien, ya hemos visto entonces los órganos infratentoriales que están debajo del tentorio. Y pasamos aquí ya al cerebro. Miren, el cerebro, claro, lo primero que vemos nosotros, esta es cara medial, lo primero que vemos es esto, corteza cerebral, ¿verdad? Corteza cerebral. Vemos las circunvoluciones, los giros, pero esa es historia del cerebro 2. ¿Ok? Acá en cerebro 1 hemos visto estas estructuras de abajo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos acá es esto. ¿Qué es esto? El famosísimo cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Son axones que van desde el hipocampo hasta... No, el cuerpo calloso no. Ese era el fornix. Ah, es el fornix. ¿Pero qué es el cuerpo calloso? En una sola palabra.
Ya, pero acciones también son los fascículos, la vía, pero algo comunicación, ¿cómo es eso? Es una onda telefónica. No, es que hay fibras mielínicas en todos lados. ¿Cómo se le llaman las estructuras que unen dos mitades? Una palabrita mágica. No entendí la pregunta. ¿Cómo se llaman las estructuras que unen dos mitades en el sistema nervioso? Ya les voy a ayudar. ¿Se acuerdan médula espinal? ¿Ah? Comisura. ¿Se acuerdan de médula espinal, la comisura gris, por ejemplo, en la estrella gris que tiene fórmula H? La comisura, comisura. Claro, entonces, ¿qué es el cuerpo calloso? Es una comisura. Ya, para que no necesito explicar más, saber qué es una comisura. Una comisura es una estructura que une dos mitades. En este caso, es la comisura más grande de todo el sistema nervioso. Es la gran comisura que está uniendo o comunicando a los dos hemisferios cerebrales, entre sí. ¿Me dejo entender? Les cuento un poquito de historia. Allá por la década de 1950 o 1960, los albores pues, de la neurocirugía, hay muchos pacientes, digamos, de epilepsias muy agresivas. Hay epilepsias que pueden matar al paciente. Hay epilepsias que no responden a ningún medicamento. Entonces, la única y la última solución que se les da es la cirugía. ¿Me dejo entender? Quitarles partes del cerebro, que es la parte dañada, y con eso desaparece la epilepsia, pero también vas a dejar secuelas. ¿Estamos claros? En ese sentido apareció el doctor Jack Sperry. El doctor Jack Sperry en los Estados Unidos se ideó una técnica de cirugía. Como habían epilepsias que pasaban de un hemisferio a otro y contagiaba a otro hemisferio, le agarró y dijo, perfecto, cortemos el cuerpo calloso. ¿Es esto o nada? Y así, pues la cirugía se ha mandado con todo, ¿no? Y hacían las famosas comisurectomías, se le llama. A la cirugía que corta cuerpo calloso, en neurocirugía se llama la comisurectomía, el corte de la comisura. Y con eso, pues desapareció la epilepsia, pero causó graves problemas neuropsiquiátricos en los pacientes. ¿Por qué? Por primera vez se descubrió que los hemisferios no tienen exactamente las mismas funciones. El hemisferio izquierdo es lógico-matemático, analítico, me dejo entender, de comprensión verbal y además visoespacial. ¿Ok? Mientras que el hemisferio derecho es emocional, artístico, musical, intuitivo. Entonces, al paciente le producía cuadros como de doble personalidad. ¿Me entiendes la idea? Entonces, comenzaron a aparecer esto. Y ahí aparece la famosa teoría y todo un tratado, un libro del doctor Sperry, en la teoría del cerebro dividido, así le llamó, ¿no? Y ahí se entendió la importancia del famoso cuerpo. Antes no se sabía. ¿Me dejó entender? Entonces, el famoso cuerpo calloso. Muy bien, el cuerpo calloso entonces ya sabes qué es. Es una comisura que une los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué tipo de comisura es? Es una comisura blanca. ¿Por qué blanca? Porque está formada por axones mielínicos. El mielina es la que da el color claro a la sustancia blanca. Se calculan aproximadamente 200 millones de axones, 2 por 10 a la 8, matemáticamente hablando. Y cuando uno ve el cuerpo calloso en un corte como este, en un corte sagital, observa que tiene partes, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Pico del cuerpo calloso. ¿Esto cómo se llama? Rodilla del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama todo esto? Cuerpo o tronco del cuerpo calloso, ¿no? ¿Se dice cuerpo del cuerpo calloso? Sí, se dice, es válido. Es válido decir cuerpo del cuerpo calloso. Pero a veces, como algunos se pueden confundir, dicen tronco, ¿ok? Es lo mismo. Y finalmente la parte posterior, rodete o esplenio. Rodete o esplenio, ¿ok? Entonces, son las partes del cuerpo calloso, ¿no? Nuevamente, pico, rodilla, cuerpo o tronco y rodete o esplenio. ¿Ok? La parte más abultadita es el rodete o esplenio cuerpo calloso. ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Debajo del cuerpo calloso vemos esta membranita. El conocido, ¿cómo se llama esta membranita? El septum lucidum. El septum lucidum, que también le llaman pellucidum, ¿no? Pellucidum, ¿ok? Que es una membranita que si yo la atravieso, ¿a dónde me meto?
Cuarto ventrículo. No, No, perdón. al ventrículo lateral. lateral. Pero está bien, te metes a un ventrículo. Ajá. A un ventrículo, al ventrículo lateral. En cada hemisferio hay un ventrículo, el ventrículo lateral, y su pared medial, su pared interna de cada uno es el septum lucidum. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto que se hace en neurocirugía, por ejemplo, para niños con hidrocefalia, la colocación de la válvula de Punes, la válvula de drenaje, de derivación del LSR. El neurocirujano ingresa por el punto de cochera arriba en el cráneo y se mete y perfora el septum lucidum para drenar de ahí el LSR. Correcto, y una válvula que va a bajar por debajo de la piel hasta el abdomen. ¿Estamos de acuerdo? La derivación ventrículo-peritoneal, así se llama, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El famoso septum lucidum. ¿Estamos de acuerdo? Y debajo del septum lucidum tenemos nosotros este famoso Fornix. el fornix. El fornix. Ahora sí, ¿qué es el fornix? Ya, lúcete. Era la concentración de axones mielínicos que van desde el hipocampo hasta el cuerpo mamilar del hipotálamo. Perfecto. Es un conjunto de axones mielínicos, sin duda, claro que sí. Son axones que se originan en el hipocampo, una estructura súper importante que está en la profundidad de los lóbulos temporales. El hipocampo, yo le llamo al hipocampo las grabadoras del cerebro, ¿no? Entonces, los hipocampos, de ahí sale un conjunto de axones que forman el fornix. El fornix tiene el aspecto así como un arco, ¿no? Como rodea sobre el tálamo, le pusieron el nombre fornix, que significa cinturón. El cinturón que rodea el tálamo, el fornix. Entonces, el fornix es un conjunto de axones. Nace el hipocampo, rodea así y termina perfecto en el cuerpo o en el núcleo mamilar del hipotálamo. ¿Estamos de acuerdo? Esto forma parte o forma el inicio de un famoso circuito, el circuito del aprendizaje, el circuito de la memoria, el circuito de Papez. ¿Ok? El circuito que hoy en día debería ponerse en boca, debería hacerse súper conocido hoy en día, es el aporte de la neurociencia a la educación. ¿Ok? A la educación. Hacer neuroeducación es fundamental hoy en día, que la gente conozca el circuito de Papez. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Aquí tenemos nosotros el famoso cuerpo calloso. Entonces aquí está el septum lucidum y acá está el fornix. Un detalle importante, la parte alta del fornix, esta parte superior del fornix que tiene forma horizontal, ¿lo ven? Esto se llama el cuerpo del fornix. Y esto que baja verticalmente, el pilar anterior, pilar anterior del fornix, ¿correcto? ¿Se entiende? Cuerpo del fornix, pilar anterior del fornix. ¿Ok? Bien, aquí vemos como un bultito redondito, ¿no? Esa es la comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior. Uy, ya se pintó todo, ¿no? La comisura blanca anterior, que es una comisurita también, sustancia blanca, ¿no? Que está comunicando áreas olfatorias de lo que se llama el rinencéfalo y está comunicando los complejos amigdalinos. ¿Ok? La famosa comisura blanca anterior. Luego tenemos nosotros, bueno, el fornix, ¿ok? Un detalle también que quiero aclarar. En algunos libros, ¿no? y algunos colegas dicen fornix o trígono cerebral, le ponen como sinónimo. Son complementarios, pero no son sinónimos. Hago la aclaración. Sabemos que el fornix, como muy bien tú has dicho, nace en el hipocampo, va al hipotálamo. Tiene esta forma. Hay un fornix derecho y también hay un fornix izquierdo. Si yo viera los fornix desde arriba, si los viera desde arriba, voy a ver que tienen así. Los extremos anteriores se aproximan más, los extremos posteriores están más separados. Entonces, cuando yo veo los fornix desde arriba, yo veo que en la medida que avanzan, se van aproximando entre sí. Pregunta, ¿y los fornix están separados entre sí? No, hay fibras que los comunican. Y esas fibras también es una comisura. Esa es la famosa comisura del fornix. En Néter lo encuentras con el nombre de comisura del fornix. También se le dice comisura hipocampal. Pues los fornix vienen de los hipocampos. Al unir los fornix, estás comunicando hipocampos, es cierto. O también se le llama, si tú lo ves desde arriba, ¿qué forma tendría? Forma de un triángulo. Y por eso se le llama entonces el trígono cerebral. Entonces, cuando a mí me dicen trígono cerebral, yo entiendo la comisura que une los dos fornix, no el fornix en sí. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, fornix, conjunto de fibras que van del hipocampo al hipotálamo, pero trígono cerebral es la comisura que une los dos fornix. ¿Ok? ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Por eso, si se llama acá, díganle fornix. ¿Ok? Bien, nada más. Y debajo, acá tenemos esta famosa estructura con forma de huevito. El tálamo. El tálamo, ¿no? El órgano más voluminoso del diencéfalo. El tálamo, como tiene forma de un huevito, tiene un tubérculo anterior acá. Tubérculo anterior y el de atrás, tubérculo posterior o pulvinar. El tubérculo posterior es el pulvinar. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ven en el centro hay como una manchita. Sí, ¿Qué es eso? Conducto, No, no es una... Es, no. une los dos tálamos. La comisura intertalámica. La comisura intertalámica, ¿no? Algunos pueden decir también la unión intertalámica o la adición intertalámica, ¿verdad? La adición intertalámica o unión intertalámica. Comisura, ¿por qué no comisura? Y dicen, no, que las comisuras no son las sustancias blancas, mentira, y cómo la médula espinal tiene sus comisuras gris. Entonces, por eso a veces las nomenclaturas son curiosas, ¿no? Pero es la comisura intertalámica, pero haciendo la aclaración que es probablemente, eso no está 100%, probablemente la única comisura gris de todo el cerebro. O sea, meter la sangre es un facto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ya? ¿Me entienden o no? Entonces, perfecto. Ese es entonces el famoso tálamo, ¿no? Con su comisura gris. Perfecto. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, perdón. Ya, muy bien. Entonces, acá está el tubérculo anterior del tálamo y acá el tubérculo posterior pulvinar. Y acá un detalle muy importante que quiero que tengan muy claro es que si yo tengo acá el pilar anterior del fornix y tengo acá el tubérculo anterior del tálamo, entre los dos acá hay un huequito. Acá hay un huequito entre el pilar anterior del fornix y el tubérculo anterior del tálamo. ¿Cómo se llama ese huequito? El agujero interventricular. El agujero interventricular o agujero de Monro. Por si acaso es Monro, no Monroe. A veces cuando ponen Monroe, me inventan los nombres. Ponen Monro, así como suena, M-O-N-R-O, Monro, a secas. Ya no te acuerdas, agujero interventricular, más fácil. Agujero interventricular, ¿ya? ¿Qué comunica ese agujero? Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Mira, no te olvides. Ventrículos laterales con tercer ventrículo se comunican por los agujeros de Monro. Y finalmente el tercer ventrículo con cuarto ventrículo se comunican por el acueducto mesencefálico del cilio. Eso no puedes olvidar, súper fácil. Entonces, el agujero de Monro, que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, ¿dónde encuentro el agujero de Monro? Entre el pilar anterior del fornix y el tubérculo anterior del tálamo. Perfecto, no se olviden. ¿Ya? Nada más. Y debajo tenemos el hipotálamo, que acá no lo han pintado. Uy, el cerebro santo. Ya bueno. Este es el hipotálamo. ¿Estamos de acuerdo? Y en el hipotálamo vemos su bultito posterior, ese es el tubérculo mamilar. ¿No? Nada más. ¿Me han entendido? Bien. Cierro esta imagen solamente adelantando un pequeño detallito, un pequeño detalle para la próxima clase. Esto es corteza cerebral. Esto es corteza cerebral, ¿no? Nosotros vemos aquí que hay una circunvolución de la corteza cerebral que rodea al cuerpo calloso. ¿Se dan cuenta? Está justo encima del cuerpo calloso. ¿Eso cómo se llama esa circunvolución? Circunvolución del cuerpo calloso. Es absolutamente válido. Circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo, con C de casa. Circunvolución del cíngulo, ¿ya? Cíngulo también significa cinturón, igual que fornix. La diferencia es el origen de la etimología, pues fornix viene del griego, del latín. Cingulum, viene del latín, ¿ya? ¿Correcto? Y el latín moderno, ¿no? Es latín moderno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cingulum. ¿Estamos de acuerdo? El cíngulo. Entonces, ¿ya? Sino que para diferenciarlo no le ibas a poner fornix 2, no le ibas a poner. Le pusieron cíngulo. Circunvolución del cíngulo, y también es parte del circuito de Papez, el circuito del aprendizaje que vamos a aprender más adelante.
Bien, el símbolo también cumple un fundamental en el aprendizaje. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, vamos a ver entonces ahora.